predestinación. ¿Qué es la predestinación? Significa conocer anticipadamente el destino de una persona o una cosa. Para algunos religiosos es una doctrina basada en numerosos textos bíblicos, la cual afirma que Dios desde la eternidad determinó lo que quiere hacer con la humanidad, ordenando a unos para la vida eterna y a otros para condenación eterna. ¿Por qué motivo el Creador ha predestinado a unos para salvación eterna y a otros para condenación eterna? ¿Será acaso que en Dios haya acepción de personas? El libro de Romanos, capítulo 8, verso del 29 al 30. Dios conoce los que ya han de ser salvos. Romanos, capítulo 8, verso 29 al verso 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Aquí parece que el Creador ya tiene de antemano quienes han de ser salvos y quienes no han de ser salvos. Dios predestinó una sabiduría oculta para los que le aman. Aquellos que aman a Dios tienen un conocimiento sobre lo que no aman al Señor. Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 6 al verso 9, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aquí vemos que Dios tiene grandes misterios, pero solamente destinado para aquellos que le aman. También podemos ver que la madurez espiritual es necesaria para entender si es cierta o no. La predestinación es necesaria entender o tener esta madurez espiritual para entender si la predestinación es cierta o no es cierta. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos en su capítulo 5, verso del 12 al 14, y dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Aquí vemos que tenemos que tener un conocimiento, una madurez espiritual para entender las cosas que el Creador tiene
para cada uno de nosotros. De todo modo, la Biblia dice que cosa que ojo no vio ni oído escuchó son las cosas que Dios tiene preparada para aquellos que le aman. ¿Qué sorpresas serán estas que tiene el Creador para cada uno de nosotros? ¿Quiénes están predestinados al ser salvos? El libro de Juan, capítulo 6, verso 44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús dice que nadie puede ir al Padre si el Padre no lo envía, y que Él le resucitará en el día postrero. ¿De qué día está hablando el Señor Jesús? Libro de Juan, capítulo 6, verso 65, también dice: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Aquí el Señor Jesús hace una confirmación más, que nadie puede aceptarle si el Padre no le envía. Todo depende del Creador. Todo lo que hacemos, todo lo que estamos predestinados, si existe la predestinación, depende únicamente y exclusivamente del Creador. Por eso el libro de Romanos, en su capítulo 9, verso 14 al 16, dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aquí vemos que todo depende de nuestro Creador, que tiene misericordia. Él sabrá de quién tiene misericordia y sabrá de quién no tiene misericordia. Romanos capítulo 9, verso 18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Aquí vemos que todo depende de la mano del Creador. Todo depende de lo que Dios tenga preparado para cada uno de nosotros. Ya los escogidos están seleccionados. Esto es una pregunta que muchos tienen clavada en su corazón. Vamos a ver qué dice el libro de Efesios en su capítulo 1, verso 4 al verso 5, y dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí dice que fue Dios quien nos seleccionó, y no nosotros fuimos que seleccionamos al Creador. ¿Cuál será el plan del Creador con cada uno de nosotros? ¿Qué tendrá el Creador preparado para aquellos que le aman? ¿Qué cosas son esas que la propia palabra dice que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido a corazón de hombre, la que el Señor tiene preparada para aquellos que le aman? Salvos por gracia, de todos modos todo depende del Señor. Por eso el libro de Efesios, en su capítulo 2,
verso del 8 al verso 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó todo desde antes de la fundación del mundo, todo preparado para aquellos que le aman. ¿Qué pasará con aquellos entonces que no le aman? ¿Tendrán una oportunidad o tendrán una condenación eterna? Esto es incógnitas de la Biblia. Nos veremos en un próximo video, si el Creador así lo permite.